Dios les bendiga, jóvenes de Bello Antioquia. Les saludo efusivamente y calurosamente. Mi nombre es Daniel Méndez y pertenezco a la Iglesia República de Israel en Cali, Colombia. Un saludo a la familia pastoral, al pastor, al hermano Isaac Maturel, a su esposa, la hermana Ana María Maturet. Amén. Eh, Dándole gracias por esta invitación que nos dio a mi esposa y a mí de poder expresar y ser portador de la palabra de Dios. Y para mí es un gran, inmenso placer. Y sin más preámbulo, quiero que en este día tenga un poquito de paciencia y me pueda escuchar a través de este medio y pueda acatar el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. En el Salmo 32, en el verso 1 al 4 dice así. Salmo 32, verso 1 al 4 dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiero comenzar esta predicación bajo el título Perseverando a pesar de la aparente derrota. Todos conocemos la historia de David, todos sabemos que fue un hombre valeroso, valiente, esforzado, inteligente, un buen estratega, un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de nuestro Dios. Sabemos que David hizo grandes proezas y que Dios a través de él hizo grandes cosas en el pueblo de Israel, que fue un rey prominente, grande y poderoso. Pero también sabemos que como todo ser humano, David en algún momento de su vida fracasó y sucumbió ante el deseo, ante la tentación, ante el pecado, ante los deleites de la carne. David en este campo, en esta batalla, podríamos decir que perdió la batalla. En ese ámbito de su vida, David había perdido aquella batalla contra el enemigo, pues sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es contra los principados y las potestades y con los espíritus de las regiones celestes, con las huestes de maldad. Sabemos que el enemigo no nos ataca muchas veces físicamente, sino ataca a nuestro espíritu. Su palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. David en ese día que acometió aquel pecado, fracasó, perdió aquella batalla. Pero David no quería que el pueblo, que sus amigos, que las personas que lo rodeaban conociesen que él había fracasado. Por esta manera, David intentó ocultar su pecado, intentó desviar la mirada de él, pues había embarazado a una mujer que no era de él. Además de esto, había mandado a matar a su esposo, y no conforme con esto, intentó ocultar todo este engaño, toda esta mentira delante de la presencia de Dios. David intentó oscurecer, intentó llevar a las tinieblas este oscuro y malévolo pecado. David en su ignorancia pensó que podía burlar a nuestro Señor Jesucristo. David pensó que podía ser más inteligente o más sabio que nuestro Dios. Pero dice su palabra en el libro de Gálatas, y espero que me espere un momento mientras busco el libro de Gálatas. Gloria al Señor. Vamos, acá está el libro de Gálatas. En el capítulo, aleluya, 6, en el verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En ese día David segó para su carne corrupción. La palabra de Dios dice que si sembramos para nuestra carne corrupción, sembramos para nuestra carne el pecado, de ella segaremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, de ella alcanzaremos la salvación. Amén. David en su ignorancia pensó que nadie sabría esto, pensó que estaba absuelto de toda culpa, de toda maldad, que nadie nunca se enteraría de lo que él había hecho, que esto había quedado en la sombra, en la mentira, en la oscuridad. Pero David lo que no sabía es que Dios todo lo ve, es que Dios todo lo sabe, es que aún las tinieblas resplandecen como el día delante de Dios. Dice su palabra en el Salmo 139, gloria al Señor. Dice así, Salmo 139, gloria a Dios.
Aleluya. Salmo 139, versos 11 y 12 dice así. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, que en cualquier panorama de nuestra vida, Dios lo sabe todo. Dios nos está viendo. Aunque el líder no nos vea, aunque el pastor no nos vea, aunque los hermanos no nos vean, aunque los familiares no nos vean, Dios nos está viendo. Si intentamos ocultar este pecado, sepamos que podemos burlar a todo el mundo que queramos burlar, pero a Dios nunca lo podremos burlar. Es mejor reconocer nuestro pecado. La palabra de Dios dice que David se tuvo que encontrar con aquel pecado frente a frente, cuando el profeta lo increpó, lo enfrentó, y él tuvo que reconocer de que era en su corazón, había pensado la maldad, que se había dejado dominar por los deseos de la carne, que el enemigo le había ganado aquella batalla. Pues sabemos, hermanos, que todos somos pecadores, que todos nos equivocamos, que aún los hombres más grandes y portentosos de la palabra de Dios pecaron y fallaron en su momento. Pero no quiero enfocarme en lo que ellos hicieron, no quiero enfocarme en su pecado, quiero enfocarme en lo que ellos hicieron después de esto. David, amén, como quiso ocultar su pecado, quiso dejarlo en lo oculto. Déjeme decirte que ni Job, que fue un varón, que la palabra de Dios dice que era un varón perfecto, hombre temeroso y apartado del mal. Es decir, no lo dijo Job, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que era un hombre perfecto, temeroso y apartado del mal. Pero Job también cometió un pecado, cargaba sobre sí un pecado. Y Job pensaba dentro de sí que él no tendría pecado. Él no sabía el por qué le acontecían todas aquellas cosas. Él no sabía el por qué le estaban pasando todas aquellas calamidades. Si él todos los días se levantaba y hacía sacrificios por sus hijos, era un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que se apartaba del mal, un hombre que se apartaba de las tentaciones de la carne, un hombre que sacrificaba y hacía todo conforme a la ley de nuestro Dios, conforme a lo que a Dios le agrada. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 25, en el verso 5, dice: he aquí que aún la misma luna, dice la palabra de Dios, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. Amén. Es decir, que para agradar a Dios hay que esforzarse mucho. La palabra de Dios nos enseña que Job se justificaba, que era perfecto, que no cometía pecado, que cuando lo criticaban, que cuando las personas hablaban mal de él, él simplemente decía: yo soy un varón perfecto, yo soy un varón temeroso, yo soy un varón que no he cometido pecado, yo soy alguien que respeta la voluntad de Dios, yo no tengo ninguna culpa sobre mí, mi testimonio está en el cielo, Dios es mi testigo. Pero Dios, respondiéndole a Job, le dijo: ni aún la luna ni las estrellas están limpias delante de mí. Es decir, que Job, con toda aquella perfección, que era un hombre perfecto y apartado del mal, tenía el pecado de la justificación. Él se justificaba de todo. Es que yo soy perfecto, es que las cosas pasan por otra manera, es que lo que me está ocurriendo es una injusticia. Pero realmente lo que debemos conocer es que Job tuvo que reconocer que también era un hombre pecador. La palabra de Dios en el mismo verso 25, deje que lo busque nuevamente, dice en el verso 25, en el verso 6 dice: cuán menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Es decir, Job tuvo que reconocer que para estar limpio delante de los ojos de Dios, solamente Él puede decirlo. Nosotros simplemente tenemos que esforzarnos en alcanzar la santidad, en buscar de su perdón, de su libertad, pero confiados en Él. La palabra de Dios nos enseña que todos los varones de Dios pecaron, que todos los varones de Dios tuvieron esos errores. El pecado de David, podemos decir que fue algo impresionante, que fue algo fuera de lo normal. Como un hombre temeroso de Dios pudo hacer aquello con aquella mujer, con aquel hombre que aparte
de ser un soldado valeroso, era un soldado fiel a su rey y él mandó a matarlo. Podemos decir por qué David hizo estas cosas, por qué David se dejó engañar. Para muchos pensarían, David lo perdió todo, aquí se acabó el reinado de David, aquí se acabó todo lo que David habían construido, el pecado lo destruyó. Pero déjame decirte que David perseveró a pesar de la aparente derrota. David no se quedó con la derrota allí, sino que simplemente se humilló delante de Dios, simplemente buscó de Dios, simplemente rogó por el favor de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:13, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, David no se quedó allí simplemente por la derrota, sino que perseveró a pesar de que había sido derrotado. Nosotros estamos aquí para ganar una guerra y la guerra se constituye de muchas batallas. Algunas quizás las pierda, otras quizás las gane, pero lo importante es perseverar a pesar de que hemos sido derrotados. La palabra de Dios también nos enseña, aleluya, en el Salmo 19, gloria a Dios. Salmo 19. Si tiene tiempo allá en su casa, en donde estén escuchando este mensaje, compártalo con cualquier amigo. Busque las citas bíblicas. Dice en el Salmo 19, en el verso 12, dice, quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, tenemos pecados aún que no son ocultos. Podemos reconocer y entender los errores que cometemos, que son evidentemente, que los podemos reconocer fácilmente, pero los que no son ocultos, aquellos que nosotros pensamos que no es pecado delante de Dios, que estamos bien delante de Dios, que no es nada malo lo que estamos haciendo delante de Dios, sin saber que para Dios no es algo agradable. Pues le tenemos que decir al Señor, perdóname aún de los que me son ocultos, en los que en mi ignorancia pueda que cometa y pueda que me equivoque, pueda que peque contra ti. Señor, perdóname de aquel pecado que no reconozco o que no me es visible ante mi conciencia. La palabra de Dios nos enseña que los jóvenes a veces son débiles, que flaquean y caen, pero dice la palabra de Dios que los que perseveran en Él tomarán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, y tendrán nuevas fuerzas como las fuerzas del búfalo. Es decir, no quiero que te quedes estancado, dijo el Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos enseña que no debemos permanecer en el error, que no debemos quedarnos frustrados en la derrota, no, que tenemos que levantarnos y seguir perseverando, que tenemos que seguir luchando. Déjame decirte que esta batalla no se termina hasta que la muerte nos llegue a nuestras vidas o hasta que el Señor Jesucristo no venga. Nosotros tenemos que seguir luchando a pesar de la adversidad, a pesar de la derrota, a pesar del pecado. Tenemos que seguir perseverando hasta lo último de nuestros días, hasta lo último de nuestro suspiro, hasta lo último de nuestro último aliento. Tenemos que seguir perseverando a pesar de todas las cosas, a pesar de que el diablo y todas las cosas estén en contra de nosotros. Seamos valientes. El reino de los cielos dice que sufre violencia, pero solamente los violentos son los que lo arrebatan. Los violentos son aquellos que son capaces de levantarse a pesar de una derrota inminente, que son capaces de levantarse a pesar de que estén en lo más profundo del hoyo, que son capaces de erguirse y sacar su espada y luchar para ganar esta batalla y esta guerra. La palabra de Dios, aleluya, en el libro de Proverbios, gloria al Señor, libro de Proverbios, gloria a Dios, Proverbios 28, gloria al Señor, Proverbios capítulo 28 y verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, Dios nos dice, yo conozco tus errores, yo conozco tu corazón, yo sé lo que hay dentro de él, yo conozco tu pecado, aún el que te es oculto a ti mismo, aún el que tú has ocultado
de la iglesia, de la congregación, de los hermanos, de los líderes, aún ese que se está afligiendo y que como un gusano está comiendo poco a poco tu vida espiritual, aquel que te frustra, que no te deja avanzar, que no te deja escalar, Dios lo conoce. Yo, amigo, no te estoy juzgando, no he traído este mensaje para lanzar una crítica a alguien. Lo que te quiero decir es que Jesucristo te conoce y Jesucristo te quiere salvar y te está dando esta palabra a tiempo para que te arrepientas y busques de Él, que confieses tu pecado, pues Él es grande en misericordia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Si hemos pecado, un abogado tenemos con el Señor y es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y para terminar, aleluya, dice Crónicas, gloria al Señor, segunda de Crónicas, capítulo 6, aleluya. Capítulo 6, del verso 25 al 27 dice, gloria al Señor. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a tus padres. Dice, si los cielos se cerraren y no hubiere más lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia tu lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para andar en él y darás lluvias sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Es decir, que si confesamos nuestros pecados, que si nos ponemos delante de la presencia de Dios, Dios es perdonador, Dios es grande en misericordia. Querido amigo, si has pecado, si has cometido alguna falta delante de los ojos de Dios, no creas que este es tu fin, no creas que todo se terminó, porque lo primero que te va a decir el enemigo es que ya tú no sirves, es que ya tú no puedes, es que ya tú no le agradas a Dios. Él mismo te va a acusar delante de los ojos de Dios. Mira aquel que predicaba tan bonito, mira aquel que cantaba tan bonito, míralo ahora, es un pecador. Pues déjame decirte que aún no es el fin. Esto no se acaba hasta que muramos o que el Señor Jesucristo venga. Es mejor perder la batalla o seguir luchando, morir en el intento, que quedarnos derrotados y renunciar a todo. Déjame decirte que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No te deprimas, no te quedes allí frustrado, no te quedes con la derrota. Levántate, Cristo te ama, Cristo quiere que tú seas salvo. Tú eres un gran instrumento en las manos de Dios. No te quedes allí, no ocultes tu pecado, revélaselo al Señor y ora por el favor de nuestro Dios, pues Él te hará engrandecer y te hará prosperar y caerán sobre ti lluvias de bendición. Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga al hermano Isaiah, la familia pastoral, y que la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén.